Ayer el presidente Abinader ha firmado el decreto 213-25 en el que se declara de emergencia nacional la contratación para la recolección, transporte y disposición de residuos sólidos en el Distrito Nacional, invocando el artículo 61 de la Constitución y la Ley 340-06 de compras y contrataciones, junto con el reglamento 416-23. La justificación es que ante el vencimiento de los contratos de la recogida de basura y la crisis del vertedero de Duquesa, el Distrito Nacional enfrentaba una posible interrupción del servicio de recolección de desechos, lo que habría generado un riesgo sanitario grave. Según el Ministerio de Medio Ambiente, el cierre técnico del vertedero de Duquesa tiene una proyección de 5 a 6 años, lo que implica que la recolección de residuos bajo una nueva modalidad no puede esperar. El Distrito Nacional aparentemente está amenazado o a continuar con los contratos o a ver el colapso de todo el sistema de recolección de basura. Sobre esto hablo esta noche con Nelson Bautista, representante de Acción Verde de Santiago, para conversar con él cuáles son los aspectos en materia medioambiental que puede enfrentar el Distrito Nacional si una situación de colapso como este sucediera. Nelson, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Yulisa. Muchas gracias de verdad por acogerme con tu gran teleaudiencia. Como nuestro asesor en materia verde. Gracias, Nelson. Es un honor para el simple título es un honor para mí. Nelson, ¿qué opinión te merece como medioambientalista la situación del vertedero de Duquesa? A tantos años después, todavía inclusive con una sanción internacional en contra de arbitraje de República Dominicana que tiene que pagar más de 2.000 millones de pesos a quienes se declararon como dueños de los terrenos, a pesar de que esto se hizo en un procedimiento de documentación irregular. Aún el vertedero de Duquesa sigue siendo un dolor de cabeza para la recogida de basura en Santo Domingo y en la disposición final de estos desechos. Fíjate, la situación de Duquesa para mí es el botón de la muestra de la vergüenza nacional en el tema residuos sólidos. No solamente la recolección, sino también la disposición final y el coprocesamiento, como dice la ley. El hecho de que Duquesa haya pasado décadas en las situaciones que ha ido ocurriendo, escándalo tras escándalo, donde ha habido algo que hiede más que el propio residuo, que la propia basura, es la corrupción que ha envuelto a Duquesa por décadas. Al final de la jornada, en el mismo comunicado de la alcaldía, se cita que el Ministerio de Medio Ambiente ha dicho que el tema de Duquesa podría tardar de 5 a 6 años, ¿no? En resolverse. Y eso es normal, es un vertedero gigantesco, es un desafío técnico enorme. Sin embargo, lo que tú tienes que ver es cómo es posible, para irnos retroactivamente, Duquesa ha sido declarado de emergencia varias veces. La última vez, una gran crisis que se declaró de emergencia fue en el año 2016-17 con la gestión como ministro de Salud de Bautista Rojas Gómez y de Francisco Domínguez Brito como ministro de Medio Ambiente. Después, en el entorno de la pandemia, Duquesa, como volcán al fin, hizo una gran erupción. Y nosotros estar hablando a lo largo de los años, una y otra vez recurrentemente de Duquesa, debe ser un motivo de vergüenza, de revisarnos muy seriamente, institucionalmente, el Gran Santo Domingo con sus alcaldías, el Ministerio de Medio Ambiente y el hoy fideicomiso que maneja el tema de los residuos. No ha habido forma de ponernos de acuerdo y de enfrentar todo el hedor de Duquesa, no solamente incluso desde el punto de vista físico, sino también desde el punto de vista financiero, que como bien cita, hasta nos costó varias veces lo que cuesta rehacerlo, hacer un vertedero técnicamente correcto, con la demanda que hasta el momento ha ganado los tribunales la firma la. Nelson, ¿por qué estamos, digamos que como país, atrapados en la situación de Duquesa? ¿Cuáles son los pasos que se han debido dar para darle un cierre definitivo a esto y no estar todavía, tantos años después, hablando de las situaciones irregulares de Duquesa, de tantas personas que se salieron con la suya, para decirlo de una manera hasta light, si se puede decir así, y que aún tengamos los mismos dolores de cabeza que nos causó la mala gestión de Duquesa y la mala representación por la parte legal de ese vertedero? La palabra correcta, además de atrapados, es entrampados.
nosotros caímos como país en una trampa con Duquesa, donde la palabra clave ahí es el tema de la falta de consecuencias. La falta de consecuencias en los que hicieron el fraude de Duquesa, que todavía andan por ahí campantes, la falta de consecuencias desde el punto de vista civil, que no hubo una acción correcta de las instituciones a cargo, la constancia, la continuidad de varios ministros, de varios gobiernos para perseguir este tema desde el punto de vista civil, y la inercia desde el punto de vista del sistema de justicia, que no hubo ni ha habido una persecución penal por falsificación, fraude, estafa, corrupción. Casi todos los tipos penales que se pueden argumentar en temas administrativos se dan en Duquesa. Los tipos penales y los tipos civiles. El sistema de justicia en algún momento o se cansó o se rindió. Si es que alguna vez hubo un intento real por perseguir la situación de Duquesa. Entonces, aquellos polvos traen estos lodos. Lo que se ha invertido en Duquesa en términos de pagos irregulares, de demandas y de otros fines, se hubiera hecho perfectamente un mejor mecanismo de disposición final de los residuos, un mejor mecanismo de tratamiento y procesamiento de los residuos. Y no llegamos ahí porque cuando tú has encontrado un ministro o un político o un municipalista que ha querido enfrentar la situación, en algún lugar se ha dado con un muro, y ese muro tiene que ver con todo esto que se llama corrupción, y después, en el mejor de los casos, siendo benévolos, ha habido falta de seguimiento porque llegan otros funcionarios que a lo mejor ya no les interesa tanto el tema, y como el dinero es del Estado, no es de su bolsillo, pues hemos llegado a este punto tan dramático y tan triste con Duquesa, todavía en un horizonte muy lejano de solución, y ojo, con dinero prestado de varios organismos internacionales en Duquesa ha intervenido la cooperación japonesa, la cooperación española, ahora estamos con el BID, tengo entendido. Se hemos recibido miles de millones de pesos que han sido convertidos en basura en Duquesa. Uno escucha todo esto, saber que varios organismos internacionales han intervenido, que varios organismos han financiado la operación de Duquesa, el famoso cierre definitivo de Duquesa, y que se toma tantos años. Es como complejo, Nelson, entender por qué si se sabe que hubo una operación irregular a lo largo de Duquesa, inclusive la concepción de su contrato, todavía al día de hoy tenemos que hablar de 5 o 6 años, cuando ya República Dominicana tiene más de 2.000 millones de dólares en la costilla, cuando la operación aún ha costado tanto dinero que probablemente eso ya ha sido dinero en la basura, en lo mismo que es Duquesa, y que aún nos digan que faltan entre 5 y 6 años para poder cerrar ese depósito a cielo abierto. Es que hace ya más de 10 años que sabíamos que las rutas hacia la solución de Duquesa no era una ruta sencilla ni a corto plazo, pero procrastinamos, postergamos las decisiones oportunas en el momento oportuno. El último gran momento que se tuvo con la intervención de Duquesa fue con la intervención del 17, que el Ministerio de Medio Ambiente lo empezó a manejar. Sin embargo, después de eso, si te fijas, vino el gran montaje, la gran intervención del gobierno con los fondos del proyecto de fondos especiales de la presidencia, ¿no? Bajo la cabeza de Domingo Contreras, que hizo un pequeño intento. Esa ruptura de continuidad entre sentarse los grandes actores y hacer un plan cierre real y efectivo ha sido el gran dilema. Si te fijas lo que está ocurriendo ahora, en el que se involucra y se trata inclusive de modificar la ley de residuos, de procesamiento de residuos sólidos, una ley relativamente joven de 2020, porque la hicimos tan chapucera y tan a la carrera que nos dimos cuenta pronto que era una ley deficiente, y nos demostró además que el tema de la ley no era un tema necesariamente financiero. ¿Por qué? Porque pasamos de tener 0 ingresos para el capítulo de disposición de residuos y manejo de residuos a tener entre 5 y 6 mil millones de pesos por año. Tanto Yulisa, que tiene una empresa que factura y que paga impuestos, como yo, como todos los ciudadanos que nos están viendo y escuchando en este momento, saben que hace apenas unas semanas, con el cierre del ciclo fiscal, ¿no? En abril, Sí. tuvimos que pagar todo el que tiene el ombligo hacia adelante, tuvo que pagar
una tarifa para esa ley, para acumular ahí 5 o 6 mil millones por año, que todavía eso es insuficiente para afrontar la crisis. Pero cuando tú te ves entrampado en esto y te das cuenta que todo es buscar la manera de conseguir más dinero para invertirlo, para gastar más dinero, sin la falta de un plan real, programático y programado, pautado, que te va a decir, mira, este año vamos a hacer 3, 5, 10 rellenos sanitarios. No. Si te fijas, no existe todavía un solo relleno sanitario formal, modelo serio, que tú puedes decir, te voy a llevar ahí, ese es el modelo que vamos a seguir. No existe todavía. En el mejor de los casos están en construcción, o en el mejor de los casos están resueltos desde el punto de vista cosmético. Y como ejemplo te pongo el caso de Santiago, que es uno de los modelos que se esgrimen, y no es un relleno sanitario para nada, sigue siendo un botadero con una intervención de recuperación de residuos parcial de un 15 o un 20%, de reciclado parcial, pero sigue siendo un botadero, no es un relleno sanitario propiamente dicho, y es una de las ciudades que mejor estamos en Santiago. O sea que eso te deja muy bien claro en lo lejos que hemos estado de un plan real de a 5, a 10 años. Yo quisiera creer que es verdad que eso va a estar resuelto en 5 años. Quiero creerlo como ciudadano, como municipio. Quiero que sea así, porque la verdad que de no serlo, o sea, probablemente en tu programa, 5 años después, podremos estar hablando de lo mismo. Tú hablabas hace un momento de que la ley de residuos sólidos, que fue emitida poco después del 2020, creo, ahora 2025 ya se ha presentado un proyecto de modificación que es todavía peor que lo que se había presentado en el proyecto originalmente, creando lo que es sin duda, inclusive confirmado por la Dirección de Procompetencia, en lo que podría ser un monopolio, el diseño, la medida de un monopolio para el tema de la basura. Ahora nosotros sabemos que también los contratos de la recogida de la basura del Distrito Nacional se amarraron o se constituyeron de tal manera que el término de los contratos fuera en medio de una nueva gestión, que de dejarlos vencer o simplemente cancelarlos, no podrían haber hecho una licitación por el tiempo que implica el proceso y las horas que implica la recogida de basura. O sea, los tiempos no coincidían. Lo que pareciera también que se dejaron amarrados de tal manera que había que continuar con ellos, o te exponías a una situación sanitaria, tal como lo ha dicho Medio Ambiente, como lo han dicho otras personas, de que habría provocado una proliferación en la situación sanitaria. Pareciera, Nelson, que la basura, más que una necesidad, aquí es un negocio, y que se estructura milimétricamente, quizás quirúrgicamente, para que nos mantengamos amarrados y que no haya manera de soltar al país de la situación a la que nos tiene sometido el sector de la basura, que más bien pareciera que funciona como un cartel. En efecto, fíjate que muchas veces nosotros hemos dicho que el Estado Dominicano funciona, o mejor dicho, se comporta como rehén de las circunstancias. Y este es un vivo ejemplo de hecho. El decreto del presidente que autoriza a la alcaldía a contratar de emergencia, que lo que está haciendo no es más que renovarle 3 años más a los mismos contratistas que hace 3 años les renovaron en 2022 por 3 años, y que hace 13 años, en 2012, se le dio un contrato a 10 años. Fíjate que tuvimos tiempo de sobra en 10 años de ver si funcionaba o no funcionaba. Hace 3 años se lo renovamos y, bueno, licitaciones internacionales fallidas, lo que tú quieras. No estamos hablando de poco dinero, estamos hablando de que a 3 años el Ayuntamiento del Distrito Nacional debe desembolsar poco más o menos 2.600 millones de pesos a esas 3 empresas para la recogida de basura. Tú dices, bueno, la basura a nivel internacional es un negocio. Sí. Eso es así. Pero tienes reglas. Hay países, pero tienes reglas. Pero tiene también resultados y compromisos. El problema nuestro como país, y eso se replica en la capital, que apenas tiene el Distrito Nacional, recoge 1.800 toneladas por día. Eso es poco más o menos $60.000 diarios que se le paga a eso. Pero tiene otras implicaciones. ¿Cuál es la tasa de retorno? ¿A quién tú le estás cobrando eso? ¿A quién que está produciendo esos volúmenes te le está pagando o no te le está pagando?
Al final, ¿cuánto de eso está recuperando? ¿Cuánto de eso está sepultando? ¿Cuánto de eso termina en cañadas y en invernales? ¿Cuánto de eso es fruto, por ejemplo, de la contaminación por plástico, por foam, por demás? Entonces, lo estamos trabajando a ciegas. A ciegas quiere decir que le vamos a dar un contrato 3 años más. Expira el contrato, sale la alcaldesa si no se reelige, que ahora también es aspirante presidencial, y lo que da la impresión es que le dimos esta válvula de escape para que no se le genere una crisis a un aspirante presidencial del partido de gobierno y no le vaya a afectar su imagen. Pero si te fijas, está hecho a 3 años. Entrando él o la nueva alcaldesa está obligada prácticamente a carabina a renovar ese contrato de nuevo, a renegociarlo con los mismos, porque si no pueden correr la suerte que corrió Manuel Jiménez en Santo Domingo Este, que quiso romper los contratos, comprar los camiones y retomar el que la alcaldía lo manejara, y se le armó una crisis sanitaria, política, social tan grande que evidentemente tuvo un resultado pésimo cuando trató Nelson, de elegirse, y a eso le huye. Cuando se habla de una crisis sanitaria por temas de recogida de basura, ¿a qué nos estamos refiriendo específicamente para que la gente que nos está viendo en este momento entienda cuál es el riesgo de no recoger la basura y permitir que durante un tiempo, entiéndase, más de 3 días, una semana, la basura no sea recogida? Mira, esa crisis es potencial. Quiero decir, puede o no causar un efecto catastrófico a la salud. Cuando tú tienes en tu propia casa, en tu propio patio, residuos orgánicos, por ejemplo, las cosas que se pudren, para que la gente lo entienda, y tú ves que te empiezan a llegar las cucarachas, los ratones, otras alimañas, eso tú entiendes que todos esos animales son vectores que pueden transmitir enfermedades. Entonces multiplícate eso por mucho e imagínate en el centro de los héroes un vertedero acumulando, que todo el que pasa por ahí tira la basura, tira lo que ocurre en todo eso alrededor, todo lo que se acumula en ese contexto, sin hablar de las enfermedades respiratorias por los gases que emite la putrefacción de la basura, o sea, los gases de metano, los elementos en descomposición, sin hablar de la contaminación física, visual, que afecta a la economía, que afecta al turismo, que afecta también la salud mental y emocional de la gente, sin hablar de la contaminación atmosférica, porque empieza la gente también a darle, como dicen en el barrio, candela a la basura, porque si no te la recogen, ¿qué tú terminas haciendo? Le das candela para tratar de desaparecerla desde el punto de vista físico. Y también sin hablar de los efectos económicos que produce cuando eso te arrabaliza un entorno, te daña. O sea que las consecuencias son virtualmente catastróficas para cualquier ciudad que tú llegas y ves la situación de insalubridad potencial. Con la recogida de la basura dice mucho del desarrollo educacional y del desarrollo civil y también social de un país como el nuestro y de una economía como el nuestro. Y es una vergüenza que en el pleno siglo XXI nosotros sigamos hablando siquiera de relleno sanitario, de que no tenemos siquiera eso, que es el primer escalón en la disposición efectiva de los residuos sólidos a nivel de cualquier sociedad mínimamente desarrollada. Gracias, Nelson. Qué gusto siempre conversar contigo, poder coincidir y replicar tus principios respecto de la protección del medio ambiente, máxime con un tema tan importante como es la basura.